17 horas con 10 minutos, 17 horas con 10 minutos en todo el territorio nacional. Ya estamos arrancando la segunda parte de su programa Reporteros en el Mundo por Radio Atlántica FM 88.9. Bienvenido, doctor Alfredo Saucedo. Gracias, Virginia, y muy buenas tardes a toda la gente que se acaba de pegar a la sintonía de la radio y a la página de Facebook de Radio Atlántica. Lo invitamos a participar de este programa mediante sus mensajes de Facebook. En el Facebook estamos como Radio Atlántica FM 88.9 y un saludo para todas las personas que nos están escuchando por vía FM en Radio Atlántica, las provincias, cantones y a todos los lugares también por la aplicación de Play Store. Nos escuchan en La Paz, nos escuchan en Oruro, Cochabamba, Tarija, Pando y Potosí, que hemos estado recibiendo muchas llamadas y muchos mensajes. Vamos a darle la bienvenida ya a esta hora de la tarde a nuestro invitado especial del día de hoy, miércoles, mitad de semana, 8 de julio del 2020. Ya estamos en contacto con el doctor Eduardo León. Muy buenas tardes, doctor. Buenas tardes a usted, a toda Santa Cruz, al doctor Saucedo, a sus órdenes. Doctor, gracias por aceptar esta invitación. Usted está en la ciudad de La Paz, nosotros en Santa Cruz, pero mire, estamos también abrigados porque nos ha llegado un poquito del clima de la ciudad de La Paz. Sí, está haciendo mucho frío en La Paz. Se siente a esta hora también, pese a que hay sol, sí se siente una sensación térmica muy fría, un viento frío, y creo que el temor del resfrío y la confusión entre lo que es un resfrío común y el coronavirus está angustiando a muchas familias y a mucha población que no sabe ya qué hacer o a dónde acudir. Definitivamente. De todas maneras, doctor, le cuento que para nosotros está un clima agradable, no es muy común en Santa Cruz, pero agradable. Doctor, vamos a ir entrando ya en materia para el tema de que lo hemos invitado el día de hoy. Usted fue abogado de el conocido y bullado caso Zapata, que le costó a usted prácticamente la libertad, y no solamente la libertad, sino prácticamente hasta la profesión en un determinado tiempo. ¿Qué pasó, doctor? De ser abogado defensor terminó siendo encarcelado. ¿Qué pasó ahí? Bueno, mire, el año 2016, aproximadamente el 28 de marzo, mi persona fue invitado por el señor Walter Zuleta a que pudiera incorporarme a la defensa de un caso que estaba justamente involucrando a la señora Gabriela Zapata, la novia del que fuera presidente del Estado, el señor Evo Morales. En esa eventualidad yo me incorporé a la demanda que ella tenía en su contra y realicé todas las labores que debían realizarse, presentando acciones de libertad y realizando los actos de investigación. Mas yo no me pude percatar que me encontraba bajo una especie de juego de intereses y un juego sucio que se habría ya tramado con anticipación, de tal forma de que esto no pudiera tocar ciertos niveles de información o de criterios o de credibilidad que en ese momento tenía supuestamente el señor Evo Morales, y que merced a las investigaciones que realizamos logramos establecer de que él pues era parte de un juego de corrupción, de parte de un equipo de corrupción que era manejado desde el Palacio de Gobierno y que involucraba tanto a Evo Morales como a la señora Gabriela Zapata en la obtención de contratos, y finalmente derivó en algo que pues no debió nunca ponerse al interperio de la población, sino debió haberse manejado con más rigurosidad. Es el tema de un niño, ¿no es cierto? Aquello fue el hecho de que permitió al gobierno y a los involucrados, particularmente al señor Morales, tratar de desviar el tema del uso indebido de influencias con la existencia o inexistencia de un menor. Pero como todo lo que sucede en derecho, o como todo lo que sucede y empieza con mentira y termina con mentira, determinó por hacer caer toda la imagen que este señor trataba de mostrar al país, cuando se pudo demostrar de que él mismo había tenido una relación sentimental con una de las empresarias que él sostenía y socapaba en el país a partir del Ministerio de la Presidencia, y que tenía con ella había engendrado no solamente un hijo, sino que a criterio de la propia Gabriela Zapata, bajo un escrito que yo aún lo mantengo en mi poder,
con letra y puño propio que comunicó a las autoridades de las Naciones Unidas, ella no solamente tuvo un hijo, sino tuvo 2 hijos para Evo Morales, y en esa eventualidad es que este hecho, de alguna manera, trató de ser ocultado por el señor Morales en su tiempo, que al final le determinó nomás que la verdad salga a la luz y que esto, después de mucho tiempo, haya demostrado de que hubo un tejido de mentiras, de contubernio político para tratar de alguna manera evitar de que se sepa la verdad. Doctor León, usted dice que usted quedó inmerso en un tipo de juego de intereses que había sido preparado con anterioridad. ¿Qué intereses y por qué preparado con anterioridad? ¿Para perjudicarlo a Eduardo León o cuál era la intención? No, mire, lo que pasa es que cuando se empieza este proceso tenía la necesidad de que sea desviado, de que este proceso no sea conocido, de que no llegue de ninguna manera a tocar las puertas del Palacio de Gobierno. Hay que tener en cuenta que en el caso Chaparina, por ejemplo, este caso llegó simplemente hasta viceministro, al que fuera viceministro Farfán, viceministro del Interior, y no llegó más allá. Cuando iba a llegar a Sacho Llorenti, el proceso se cayó, y cayó en un pozo del cual no salió en definitiva, y finalmente terminó el proceso rechazado. En el caso del Fondo Indígena, que también iniciamos con el señor Rafael Quispe el año 2015, fue un trabajo tan exhaustivo que hicimos que llegó hasta ministro, que llegó justamente hasta el ministro. Y cuando iba a tocar las puertas del Palacio, porque la responsabilidad llegaba y llega al presidente del Estado de ese entonces, Evo Morales, se acaba con Nemesia Chacollo. O sea, sacrifican la cabeza de la señora Nemesia Chacollo para impedir que pudiera llegar al presidente del Estado. Y el caso de Gabriela Zapata, querían que llegue, que se quede igual en una plataforma que no pueda de ninguna manera afectar los intereses del entonces presidente del Estado. Pero lo que pasa es que nosotros, con la evidencia y con la prueba en mano, logramos establecer 2 elementos que eran importantes. Por un lado, que evidentemente el tráfico de influencias en los contratos millonarios de la CAMSE involucran al señor Evo Morales, involucran al señor Juan Ramón Quintana, involucran al señor Milton Claros, ministro de Obras Públicas, involucran al que fuera ministro de Minería, al señor César Navarro, e involucran a un conjunto de otras personas, diputados, senadores, etcétera, que actuaron en concomitancia con la señora Gabriela Zapata. Este hecho, yo le puedo señalar de que con la información que nos topamos, con la información que nos hemos atravesado, fue hasta casual, porque nosotros fuimos a defender a una persona y cuando nos encontramos con la evidencia de que había por este lado prueba que involucraba al expresidente Evo Morales y a todo su entorno. Y segundo, es el hecho de que nos encontramos en medio de una especie de una novela de pasiones, etcétera, donde se encuentra una relación entre Evo Morales y la señora Gabriela Zapata y el señor César Navarro, la señora Gabriela Zapata y el que fuera ministro de la presidencia, Juan Ramón Quintana, la señora Gabriela Zapata y el que fuera su abogado, el señor, el ex abogado Zuleta. O sea, y se encuentran muchas cosas así y al final salta algo que era inesperado y que lo señaló en algún momento el periodista Carlos Valverde, que era referente a un niño, que él lo dio por inexistente y que nosotros, merced a la prueba que hemos producido y a la prueba que ha sido sustraída y robada por los propios fiscales, imagínense en La Paz, donde se establece que el señor Evo Morales pasaba pensiones a un hijo en el Banco Mercantil a una cuenta hasta el año 2014, donde se establece de que la Defensoría de la Niñez y Adolescencia ha señalado y certificado la existencia de ese menor, y donde además en Cámara GESEL, con las seguridades pertinentes, la señora Gabriela Zapata ha acreditado la existencia no solamente de un menor, sino que el aborto de un segundo menor. Estos elementos han establecido de que pues nosotros nos hayamos encontrado en este tipo de remolino de pasiones, de remolino de corrupción que estaba involucrando al gobierno anterior.
Bien, doctor, estamos conversando con el doctor Eduardo León, justamente hablando de este importante caso, el caso Zapata, y en la persecución y todo lo que él lamentablemente sufrió por ser abogado de este caso. Doctor, ha dicho usted una cosa que me ha llamado la atención y me ha preocupado. Usted ha dicho que la señora Gabriela Zapata en su momento hizo una declaración por escrito a medios internacionales y que afirmó haber tenido 2 hijos para el expresidente Juan Evo Morales Ayma. ¿Dónde están esos niños? ¿Sabe usted? Ella señala en este escrito, en este manuscrito que yo lo tengo, que lo tengo resguardado siempre, ¿no? Porque imagínense que yo lo tenga y ya no estaría aquí, en el que ella señala que no solamente está embarazada una vez para Evo Morales, sino 2 veces. Uno cuando ella tenía 16 años y el otro cuando ella tenía 17 años. El primer niño, producto de la violencia física que ejercía Juan Evo Morales en contra de ella, y del cual inclusive el señor Waldo Albazacín fue abogado cuando él era defensor del pueblo y que la defendió y que hizo un proceso de trance entre Evo Morales y Gabriela Zapata, pues resulta de que ella perdió al primero y el segundo fue la gran incógnita en que si existía o no existía. Sin embargo, usted puede señalar y decir, bueno, ¿cómo puede decirse que existe un menor? Nosotros contamos con el acta de reconocimiento de firma, copia legalizada, original, tenemos el testimonio de reconocimiento y el certificado de nacimiento originales, donde el señor Evo Morales firma juntamente con la señora Gabriela Zapata, llevando al menor ante una oficial del registro civil en la ciudad de Cochabamba. Vale decir de que jamás un oficial desde registro civil puede registrar a un menor que no existiera. Y fue el señor Evo Morales, no fue como quisieron decir, fue el chofer o fue uno de sus abogados a hacer el reconocimiento, no. El acta de reconocimiento lleva la firma del señor Evo Morales, así como de la señora Gabriela Zapata. Por lo tanto, por derecho, ese menor ha existido y existe, ¿no es cierto? Lo demás resulta ser una simple presunción porque ellos no han demostrado hasta el día de hoy la inexistencia física de ese menor y al contrario, la gran pregunta que le hicimos al juez cuando le dijimos por qué nos robaron las pruebas era por qué justamente se sacaron del cuaderno de investigaciones los depósitos que hacía Evo Morales en favor de un menor de edad por pago de pensiones y por qué se sacaron justamente el informe de la Defensoría que decía que ese menor sí existía, a diferencia de todo lo que se había señalado y se había puesto a la luz pública como una verdad que jamás fue comprobada. Hay gente en las redes sociales, en el Facebook. Luego seguimos con las preguntas al doctor Eduardo León desde la ciudad de La Paz, que esta tarde nos acompaña aquí en el programa. Así es, permítame, doctor, voy a leer la importante participación de la gente en el Facebook. Dice Erlan Saúl Cortés Ricky: oh, grande doctor León, un gran abrazo desde Santa Cruz. Es el único que lo va a poner tras las rejas a los delincuentes prófugos del MAS, dice. Luisa María dice que comente lo que pusieron precio a su cabeza y los revelaron en la construcción de los hechos en el caso Zapata. En la reconstrucción de los hechos del caso Zapata. Y Ariel Muñoz desde Panamá, un boliviano que vive en Panamá, dice: doctor León, ¿cuántos delitos penales han cometido el ex presidente Morales y la señora Zapata? Hace la pregunta. Carla Terán dice: doctor Eduardo León, siga adelante. Además, para los bolivianos existe el hijo de Evo Morales, Ernesto Fidel Morales Zapata, dice la señora Carla Terán en la opinión en el Facebook. Doctor León, ¿quiere referirse a las opiniones de la gente en las redes sociales? Bueno, mire, concretamente la historia de Evo Morales, quiera o no quiera él, porque siempre me la tuvo jurada, pero siempre hubo un antes y un después. Porque todos los políticos de ahora, todos los analistas de ahora, antes de que se sucediera este caso, ninguno aparecía hablando de los hechos, ninguno se atrevía a señalar al señor Evo Morales y por el contrario él tenía una especie de imagen mesiánica frente a los bolivianos, intocable,
indomable, un poco más como Calimán, ¿no? Ese bueno con los niños, implacable con los malos. Era así lo que él se hacía parecer, se hacía querer aparecer. Sin embargo, después de lo que se dio a conocer este hecho, se notó que esta persona, al margen de haber perdido el referéndum desde forma constitucional, se ha señalado y establecido de que a partir de ese momento es el golpe más certero que él se logra dar a sí mismo para poder luego, en forma posterior, el 10 de noviembre, Bolivia recuperar la democracia. Por eso es que todos los ciudadanos que ahora ven, es que tienen que saber que lo que hemos pasado nosotros durante este tiempo ha sido un proceso de lucha, de trabajo, pero principalmente de acumulación de pruebas, porque hasta el día de hoy no existe una persona en el país, y si existe, quisiera que no los digan, que pueda contrastar la verdad que nosotros hemos puesto ante el país con las mentiras que finalmente puso Evo Morales y que se valió de la justicia para tratar de hacer ver como si fueran verdades absolutas. Doctor Eduardo León, ¿es cierto, como comentan en el Facebook, de que le pusieron precio a su cabeza? No lo logro escuchar bien. Le decía, doctor León, si es cierto, como comentan en las redes sociales, en el Facebook, que nos están enviando el mensaje que le ha leído Virginia hace un momento, de que pusieron precio a su cabeza por el caso Zapata, ¿es verdad? Sí, mire, la intención de Juan Ramón Quintana, una vez de que logramos obtener unos celulares, esos celulares son reveladores, celulares que están en resguardo, celulares donde se encuentran conversaciones del señor Evo Morales, que decía, no es cara conocida, nunca la he visto, tiene que recordarse toda la población. Pero sin embargo, hay llamadas telefónicas de Evo Morales que sostenía con Gabriela Zapata. Hay mensajes de Milton Claros, del señor exministro de Minería César Navarro, existen comunicaciones con Juan Ramón Quintana, de donde se extrajo pues la famosa frase Misei, o la famosa frase de las hormonas amazónicas, ¿no es cierto? Todo aquello no ha sido una creación mía, sino ha sido una prueba a la cual nosotros hemos tenido acceso, y esas pruebas que pues han sido resguardadas y que han dado lugar a que no solamente se ponga un precio, sino que la intención del gobierno de Evo Morales, particularmente del señor Morales y del señor Quintana, era acabar con mi vida, era asesinarme, y aquello fue pues comunicado a mi persona una vez que yo me encontraba en celdas judiciales. Y ahí hay que tener bien claro que el precio para mi cabeza la pusieron estas dos ex autoridades que ahora sería bien pues que de esa misma forma tuvieran el mismo valor de enfrentar a los procesos a los que ahora ellos están siendo demandados. Doctor León, cuando usted lo contactaron para que defienda a la señora Zapata por el tema de la uso indebido de influencia y todo lo demás de los contratos de la CAMSE con el Estado boliviano, ¿usted sabía de que la señora Zapata tenía una relación sentimental con el expresidente Evo Morales, o por lo menos habían tenido y existían por lo menos un hijo entre ellos dos? No, todo era una presunción, todo era una información extraoficial, nada oficial, o simplemente era una información de la cual se manejaba en cosillos, etcétera. Pero como le vuelvo a señalar, una vez que ingresamos al caso, nos encontramos merced a la forma de trabajo y de investigación que hacemos nosotros, porque jamás hemos indicado sin pruebas. En el caso del Fondo Indígena, nosotros hemos presentado toda la cantidad de pruebas merced a la propia prueba generada por nosotros, que salía de los propios ministerios del cual Evo Morales se supone que era el jefe, ¿no es cierto? Igual salió la información de dentro del Ministerio de la Presidencia, salió la información del propio entorno del señor Evo Morales, del propio entorno del señor Juan Ramón Quintana, y nos encontramos de lo que íbamos nosotros a comprar un pedazo de tierra, nos encontramos con todo un sesgo de información, el cual no podíamos quedarnos, porque teníamos dos elementos principales para poner al país. Primero, hacer dar cuenta de la inmoralidad que asistía al señor Evo Morales y de la falsedad que tenía él en su propio discurso. Y segundo,
el grado de corrupción al cual se había sometido a las empresas bolivianas, a la institucionalidad democrática del país, y que los principales negociantes no eran pues personas ajenas, sino eran personas que estaban gobernándonos en ese momento. Bien, doctor, yo le voy a leer más intervenciones que hay en el Facebook. Dice Carla Terán, que nos diga por favor el doctor, ¿quiénes hicieron desaparecer sus pruebas sobre el caso Zapata en la Fiscalía? Hace la pregunta. Bueno, mire, los que hicieron desaparecer las pruebas en la Fiscalía relativas a la existencia del menor, a las pensiones del señor Evo Morales que pasaba a su hijo, es el señor Blanco, que era fiscal departamental de La Paz, la fiscal Karina Cuba, la fiscal Susana Boyán, estaba también el actual juez todavía, Hugo Huacani, que fue aprehendido recientemente, que lo liberaron, etcétera. En concomitancia en todos ellos hicieron desaparecer las pruebas, y cuando se les reclamó jamás ellos dieron una respuesta criteriosa, y lo que es más, querían llevarnos a juicio sin esas pruebas, y tuvimos que nosotros pues ahí plantarnos. Nos arrestaron en plena audiencia cuando exigimos que nos pongan a la vista esa prueba, porque teníamos, imagínense, la propia certificación de la Fiscalía que decían que esas pruebas habrían llegado a la Fiscalía y que habían desaparecido de la Fiscalía. Doctor Eduardo León, todo esto que hoy nos está diciendo, gran parte de lo que estamos escuchando es nuevo para nosotros probablemente, y seguramente para mucha gente. Usted no lo había dicho antes, ¿cuáles eran los motivos para que no lo hubiera dicho antes? Y otra cosa, la oficial del registro civil que registró el nacimiento del hijo de Evo Morales y Gabriela Zapata, aparentemente ha sido premiada con un cargo público más importante. ¿Tiene usted conocimiento de todo eso? Mire, conocimiento exacto no, pero sí tengo conocimiento y tengo guardado la declaración que ella realizó en el juicio que le siguieron a la señora Gabriela Zapata por enriquecimiento ilícito, en la que obtuvo una pena de 10 años de cárcel, donde ella declaró y certificó y ratificó que quienes fueron y presentaron un menor y le hicieron registrar fueron el expresidente Evo Morales y la señora Gabriela Zapata juntos. Entonces, lo que pasa es que en forma posterior a ella la contactaron porque ella trató ya de evadir, de eludir la responsabilidad, las respuestas que la prensa le hacía al respecto. Pero si algo está concretamente claro, al margen de lo que la señora pueda decir o no pueda decir al respecto, son los documentos con los que nosotros contamos. Y esos documentos son contundentes, concluyentes, determinantes, con las que el señor Evo Morales ni ninguna otra persona o autoridad en el país puede discutir. Doctor Eduardo León, ¿y cuál fue el motivo para que usted, siendo abogado de un caso, termine siendo encarcelado? El proceso fue contra usted. Lo que sucede es que Evo Morales ya se veía totalmente acorralado. Juan Ramón Quintana se vio totalmente acorralado. Cuando nosotros publicamos los chats que involucraban al señor Juan Ramón Quintana con la señora Gabriela Zapata, resulta de que inclusive en Palacio de Gobierno se agarraron a golpes entre Juan Ramón Quintana y el señor Carlos Romero, porque esto habría ocasionado inclusive la pérdida del referéndum y además el deterioro muy severo de la imagen del presidente y del gobierno en sí mismo. Y la instrucción fue clara: aprender a mi persona, ir tras de mi persona, montando un proceso de trata y tráfico, señalando de que yo habría llevado y habría presentado a un menor ante la juez del menor y ante la cadena CNN. En la reconstrucción de los hechos que se realizó el 4 de julio del año 2017, se ha establecido que cuando en el día 12 de abril del año 2016 se habría llevado a cabo la presentación de un menor ante la autoridad jurisdiccional y un equipo multidisciplinario, en el cual yo no estaba. En esa reconstrucción participó la juez, participó la psicóloga, la trabajadora social e inclusive el menor que fue llevado ahí a ese acto legal, y donde no me reconocía en absoluto, ni el menor me reconocía. Y la juez
certificó claramente que quien había promovido ese acto de presentación de ese menor fue el abogado William Sánchez Peña y el abogado Walter Zuleta, y donde también estuvo la asistente del señor Walter Zuleta, y en esa audiencia estuvo el señor William Sánchez Peña. Y en la presentación a la cadena internacional CNN del señor Belzincón, que se produjo el 5 de mayo, mi persona tampoco estuvo. Por eso cuando nos llevaron a la reconstrucción del Hotel Caminos Real, me dejaron en los garajes y solamente llevaron las personas que participaron. Estos elementos demostraron de que yo no tuve ninguna participación, pero el gobierno de ese entonces tenía la necesidad de montar este proceso para que de esta manera no solamente mi persona sea denostada en su credibilidad, sino también el proceso vaya a caer y se diga, esto es un tráfico de niños, tráfico de personas. Y por eso es de que me presentan el proceso promovido ¿por quién? Por Juan Evo Morales Ayma. O sea, ¿quién es el denunciante? Es Evo Morales Ayma, que no denuncia, y es secundado por Juan Ramón Quintana, quienes ordenan al entonces fiscal general Guerrero y al fiscal departamental que se proceda de plano, o sea, sin notificación previa. A las 9 de la mañana se inicia el proceso, a las 2 de la tarde y media se hace la persecución a mi persona y se me aprende cuando yo estaba en una audiencia de juicio. Es decir, doctor, de que este menor que presentaron no es el verdadero hijo de Gabriela Zapata y que alguien usó otro menor. ¿Es verdad que se presentó el menor que no era? Mire, yo creo que aquí ha habido un elemento que debía haberse aclarado a su tiempo. Se habría presentado un menor. Ese menor habría sido llevado ante una juez y habría sido llevado ante un equipo multidisciplinario por el señor Walter Zuleta y el señor Willy Sánchez Peña en coordinación con la juez Jacqueline Zab. Este elemento no lo dice Eduardo León, sino lo acredita la juez de ese entonces. En esas audiencias mi persona no participó, no tuvo acceso. Pero lo que me llamó la atención fue el hecho de que si el señor Evo Morales decía que el niño no existía, sin embargo, él demanda a la señora Gabriela Zapata de violencia contra un menor, presentando esta demanda a través de sus abogados apoderados, adjuntando ¿qué? Adjuntando un certificado de nacimiento del menor. O sea, si ese menor no existía, ¿por qué él demanda presentando un certificado de nacimiento de un menor que dice que no existe? Y pidiendo de que pueda tener la tutela o acceso al cuidado también de ese menor. Entonces, usted verá de que en lo que yo iba señalando, ha habido pues entre telones que sujetaban estos procesos entre lo que eran los abogados que en un principio actuaron en este caso y la parte legal que asesoró al señor Evo Morales para de alguna manera tratar de quitar la atención de la gente en el tema de uso indebido de influencias, enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias que hizo el señor Evo Morales con la señora Gabriela Zapata, utilizando a un menor o tratando de desviar la atención con un menor que al final no era el tema central y que llegó a ser el tema central y que finalmente pues esta respuesta a la pregunta que usted me hace está clara. Lo sabe bien Evo Morales, lo sabe bien Juan Ramón Quintana y lo sabe particularmente los abogados que han actuado en primera instancia en este caso. Todo esto que nos está contando, tenemos gente en las redes sociales, Virginia. Sí, dice Carla Terán, por último, ¿nos puede repetir, dice, lo que en la reconstrucción Zapata y Fortún se dijeron cuando le preguntaron sobre el doctor León? No, bueno, todas las personas ahí que estaban involucradas, muchas han estado detenidas, la señora Carmen Arce, la señora Jimena Fortún, la señora Pilar Guzmán, sus hijos, Claudio y sus otros hijos más, e inclusive los padres de ese menor, ninguno de ellos señaló que yo había participado. Pero para el gobierno era necesario que yo caiga en este juego para que de una vez puedan quitarse del medio a una persona incómoda. Pero en esas actuaciones procesales se ha podido establecer de que mi persona
no solamente que no ha participado, sino que jamás tuve conocimiento. A mí me dejó particularmente sorprendida la declaración que hizo uno de los involucrados cuando dijo: el doctor León no sabía absolutamente nada de esto y no tenía conocimiento de esto y nosotros no le dijimos. Bueno, y pese a eso, la fiscal pretendió de alguna manera tratar de involucrarme y finalmente optaron por sacarse las pruebas. Doctor León, todo esto que nos está contando, como le decía anteriormente, hay muchas cosas que seguramente nadie las ha escuchado porque usted no ha tenido la oportunidad de poderlas decir de manera abiertamente y clara. Pero yo le pregunto, ¿cuál fue el motivo para que usted no hubiera podido en su momento decir públicamente todas esas verdades que hoy nos cuenta de manera abierta? Mire, yo he ido repitiendo varias veces, inclusive cuando he estado aprendido, he ido repitiendo de que las cosas debían haber sido un poco más cuidadosas al momento de pasar inclusive la información. ¿Por qué? Porque las pruebas con las que nosotros contábamos en ese momento y que siempre las hemos tenido bajo resguardo, son los que han venido persiguiendo de manera sistemática tanto Evo Morales como la gente de su entorno. Y nosotros hemos venido sosteniendo de que el hijo del señor Evo Morales existe, porque él mismo lo ha acreditado, él mismo lo ha certificado, él mismo lo ha presentado, y no creo que a un fantasma, a una persona inexistente se le dé asistencia familiar. Segundo, está el hecho de que él mismo, como autoridad, no fue como si fuera un ciudadano, como un cocalero, como una persona que no conociera las leyes. En su condición de presidente del Estado, se apersonó ante una oficialía del registro civil y se conoció a un menor. Entonces, estos elementos siempre las hemos puesto ahí encima. Lo que pasa es de que de alguna manera ellos han procurado de que se quitarme el interés a este caso, tratar de volverlo secundario el tema de la señora Gabriela Zapata y pretender cesar cuando dijeron el niño no existe, y como dijeron en el caso de Analí Huaycho cuando se trajeron muerto, dijeron este es el teniente Clavijo, caso cesado, ¿no es cierto? Estaban acostumbrados a los casos cesados. Ellos decidían cuándo un caso se abría y decidían cuándo un caso se cesaba. Y aquello determinaba que muchas verdades en medio no se puedan decir. Y esas verdades no solamente que hay que decirlas, sino que estamos en la posibilidad de probarlas de tal forma de que el expresidente, así como todas las personas que están involucradas, tengan que dar cuenta de sus actos ante las autoridades del país. Y dentro de todo esto, doctor León, ¿qué piensa usted de que el mismo periodista que denunció la existencia de el hijo de Evo Morales y Gabriela Zapata, es decir, uno de los hijos de los cuales usted dice que existe documentación física en la que se puede demostrar que sí existe, el mismo periodista dijo que no había existido en realidad? ¿Qué piensa usted de esto? No, mire, yo hablé mucho con el señor Carlos Valverde respecto de este tema, y creo que él tuvo una información de inicio en el cual lo dio a conocer a la población y que puso en evidencia solamente la existencia de un menor que vinculaba a la señora Gabriela Zapata con el señor Evo Morales. Hasta ahí llegó. Y luego, en forma posterior, unas horas antes que procedan a nuestra aprehensión, el señor Carlos Valverde salió a señalar de que evidentemente se habría producido un hecho de que demostraba que el niño no existía. Nosotros no compartimos esa opinión, las respetamos pero no compartimos. ¿Por qué? Porque la evidencia física con la que siempre hemos contado demuestra lo contrario. Y mientras en derecho no se demuestre que ese menor jamás existió, ese menor existe para el derecho. Y lo que sucede es que si en determinado momento se dijo un menor existe y es hijo de Evo Morales y luego se dice no existe y jamás existió, entonces los restos que quedan de todo este proceso demuestran lo contrario. La manera en cómo, por ejemplo, existían las conversaciones telefónicas entre la hija de Evo Morales, la señora Evaliz Morales y la señora Gabriela Zapata, la familiaridad que existía
en el hecho de que ella le hablaba del menor, tenían contacto acerca de este hecho en concreto, demuestra evidentemente que aquí se han querido de alguna manera evadir responsabilidades y decir que ese menor no existía. Pero yo soy categórico al señalar de que la prueba física que ha sido permitida y entregada tanto por las autoridades como por las partes procesales demuestran lo contrario. Ese menor, no solamente que ha sido conocimiento del señor Evo Morales, sino también, les reitero, lo ha reconocido, y si lo ha reconocido no es cualquier persona, sino lo hizo en condición de presidente del Estado. Bien, doctor, lo que quiere decir usted en esto que acaba de manifestar es que Evalís tenía conocimiento de la existencia del menor, vale decir su hermanito, y producto de Morales y Zapata. Claro que sí. Hay unos chats y unas conversaciones desde aproximadamente el año 2015 hasta unos días antes que la señora Gabriela Zapata es aprehendida. Ese flujo de chats, de conversaciones que existe entre la señora Gabriela Zapata y la señora Evalís Morales es pues bastante enriquecedor a cualquier investigación y demuestra que ellas tenían una relación casi de madre a hija, ¿no? Casi de un grado de familiaridad muy permanente, que pasaban vacaciones juntas, viajaban juntas, él le decía, llamale al número 1, o voy a hablar con mi papá, le voy a decir esto. Ella se quejaba, por ejemplo, Gabriela Zapata, y trataba así, o sea, en estas palabras: el Yocaria del Milton Claros me ha dicho de que yo no tengo nada que ver o que no me meta con este tema. Bueno, yo voy a hablar con mi papá para decirle que le llame la atención. Ese tipo de cosas, de hechos que en algún momento nosotros hicimos conocer. La relación que existió entre Wilfredo Chávez y Gabriela Zapata es escandalosa. Escrito está, y si quiere yo se lo mando mañana mismo, escrito está cómo hicieron el negocio para poder obtener la sentencia de amparo constitucional a favor de la CAMSE. Ahí se detalla cómo el señor Wilfredo Chávez, dónde recibe el dinero, cómo le entrega el dinero, cómo la señora Gabriela Zapata le pide después el dinero, cómo les reclama. Es un hecho que ahora, viendo que incluso el señor Wilfredo Chávez aparece como abogado del señor Evo Morales, ya es demasiado sinvergüenzura de este señor. Doctor León, a estas alturas el menor que usted dice que existe jurídicamente, pero que físicamente no sabemos, aproximadamente debe tener 13 años. ¿Dónde cree usted que está este menor o no tiene idea usted? Mire, las personas más allegadas a la señora Gabriela Zapata, que en su momento en audiencia se manifestaron, señalaron y establecieron de que este menor habría sido pues objeto de una sustracción a Venezuela o Cuba. Sin embargo, a más de aquello, era pues decir, cuando el señor Evo Morales afirmaba y decía, la señora Gabriela Zapata es cara conocida, jamás la he visto. Tuvimos un menor, él se ha muerto. Después tuvimos un menor y se había enfermado. Y tuvimos un niño y ese niño no sé dónde estará, así. Todas esas cosas. Pero en sí yo creo que el que sabe dónde está ese menor es el señor Evo Morales. Porque cuando le dijimos nosotros, si ese menor ha muerto, como decía la señora Gabriela Zapata y el señor Evo Morales, llévennos al cementerio donde están. Debe haber un nicho, debe haber un lugar donde lo enterraron. Tiene que haber algún lugar. Entonces, esta pregunta jamás quiso ser respondida. No es que no se pudo responder, sino que ni Evo Morales en su momento, ni tampoco el señor Juan Ramón Quintana, que era el padre putativo de ese menor, ninguno de ellos quisieron responder esta pregunta. Doctor León, dentro de todo esto, con lo que usted está diciendo, la existencia jurídica del menor y 2 embarazos, del cual usted manifiesta que probablemente uno ha sido un aborto. Entre todo esto, usted nos está hablando de un rosario de delitos
entre ellos, por ejemplo, el estupro, por lo menos, si no violación, porque el primer hijo se hubiera engendrado entre Evo Morales y Gabriela Zapata cuando ella tenía 16 años. Y luego no hay ese menor que hubiera nacido. Estamos hablando del secuestro o de la desaparición de un menor, que es un delito sumamente grave. Y por el otro lado nos está hablando de la posibilidad o de un probable aborto del segundo embarazo. Dentro de todo esto, doctor, ¿qué se va a hacer para que se investiguen estos delitos, estos hechos? Porque no es cosa sencilla que desaparezca un niño, es un delito de lesa humanidad prácticamente. Mire, nosotros hemos estado todo este tiempo resguardando la prueba instrumental y documental respecto a este caso. Hemos dado de alguna forma a conocer algunos elementos, pruebas, pistas, cosas como conversaciones, etcétera, para que pueda darse cuenta que estos elementos existen, y esos elementos existen. Pero ¿qué podríamos hacer en este momento si pasáramos una denuncia, digamos, al fiscal general del Estado, Juan Lanchi? ¿Usted cree que podría prosperar teniendo en cuenta que los niveles del órgano de justicia y de la Fiscalía General y de la Asamblea Legislativa todavía están cooptadas por el partido del señor Evo Morales y que vienen actuando de manera descarada, encubriendo sus actos de corrupción? Entonces, no existe la seguridad de hacer. Al contrario, si ellos tuvieron la desfachatez de robarse las pruebas que nosotros hemos producido y que las tenemos certificadas, que estaban en el cuaderno de investigaciones, puede suceder lo propio, puede desaparecer. Ahora, si nos dan la garantía de que evidentemente estas pruebas no pueden desaparecer, por supuesto que podemos entregar para que se haga algo concreto, sino ¿dónde tendríamos que someter una investigación pericial? Va a suceder como en el caso del caso terrorismo reciente, que tuvimos que esperar 7 meses para que se realice una imputación, pero fue a muy realmente presión nuestra, porque somos parte también de esa demanda. Pero usted dice algo que es muy cierto. Si el señor Evo Morales fue el que propició la nulidad misma de la partida de nacimiento del certificado del niño Ernesto Fidel Morales, y él mismo los registró, él ha incurrido en el delito de falsedad ideológica, porque insertó e hizo insertar en documento verdadero atestaciones falsas o declaraciones falsas, y en forma posterior él mismo las hizo anular, pero el delito ya está consumado. En esa razón es que, a más de haberle favorecido esta sentencia y esta resolución que él ha logrado para tratar de desprenderse del proceso, lo que ha generado es otra responsabilidad que, por supuesto, nosotros la vamos a presentar para que, haremos la prueba de que las autoridades se invistan de un poco de imparcialidad para poder actuar en consecuencia de este grave caso que usted lo llama, que es de lesa humanidad. Doctor, por lo que vemos dentro de todo esto todavía hay mucha tela que cortar, pero también el tiempo nos apremia. Hemos tratado de que usted nos dé las mejores respuestas, como lo ha hecho. Pero ahora hablemos un poquito de usted en la parte final. Usted ya ha recuperado su título de abogado profesional, le han devuelto su libreta de servicio militar. ¿Y cómo le ha cambiado la vida este proceso? Mira, el 17 de mayo del año 2016 me aprenden por este caso armado por el gobierno y me detienen casi por 15 días en celdas judiciales. Me mandan de un juez a otro, ninguno quería conocer, me llevan hasta el Alto, inclusive el del Alto me quiere remitir hasta Oruro, y nadie se quería hacer cargo de mí. Cuando finalmente en la ciudad del Alto de La Paz, la juez segundo de instrucción en lo penal determina, en base a las pruebas que yo tenía, que concluían los requisitos de que yo tenía familia, trabajo, domicilio, que tenía todos los elementos, y por lo tanto no había una necesidad de una detención preventiva como pedía la Fiscalía. Eso sucede el 26 de mayo del año 2016. El 27 era feriado y el 28, cuando me dan la orden de arraigo, resulta que se cae el sistema de migración y no logran registrar mi arraigo para que yo pueda obtener
mi detención domiciliaria y a la vez, pues no me querían dar un custodio. Entre el 27, que era viernes, al 29, arman otro proceso y dicen, no, la señora Leni Tatiana Valdivia dice, no, el señor tiene su título falso, y en 2 días me arman un proceso. Y como yo tenía domicilio, familia y trabajo constituido, me quitan el trabajo. Y el día lunes 31, el 30, el señor Roberto Aguilar determina anularme mi título profesional y la señora Virginia Velasco quitarme mi registro de abogado y me dejan sin trabajo. Razón suficiente para que concluya el que al no tener trabajo es un riesgo de fuga y por lo tanto tiene que ir preso. Este proceso armado, que evidentemente lastima a cualquier persona, lo hemos enfrentado, lo hemos sostenido y siempre lo hemos encarado como debe ser, con la verdad por delante. Y sabíamos bien que iba a tener un precio todo lo que estábamos haciendo y lo hemos pagado y todavía si es que hay que pagar algo más, estamos dispuestos a hacerlo. Pero si hay algo que sí ha cambiado, es evidentemente la manera de ver las cosas que a veces uno ve porque cree que hay confianza en la justicia y no. Definitivamente la justicia está politizada y está corrompida. Y es por eso de que hemos recuperado el título profesional, hemos logrado demostrar de que estos procesos no avanzan, estamos en una lucha permanente, pero si hay algo que yo le digo es de que no tenemos ningún tipo de temor a que si Evo Morales vuelve o no vuelve, etcétera, igual vamos a seguir nosotros defendiendo la verdad, porque creemos de que si no se pone coto al abuso de poder, todo el tiempo vamos a estar sujetos a lo que los poderosos quieran hacer con nosotros. Doctor, y en la parte económica personal, ¿le afectó bastante? ¿Destruyeron? ¿Cómo fue el tema? Claro, mire, yo soy un abogado que vivía de mi profesión, que siempre he vivido de mi profesión. Y definitivamente cuando tuve que enfrentar este proceso, casi toqué fondo, porque lamentablemente ya la situación económica se volvió incómoda, no existían ingresos, había obligaciones que cumplir, existían gastos, inclusive el tema del proceso mismo era oneroso. Entonces, esto me afectó seriamente. Entonces, y en esa eventualidad es que, pues, tratamos de alguna manera de sopesar con alguna forma de trabajo. Tuve que hacer trabajo de procurador, trabajo de administrador, trabajo de mensajero, del cual no tengo ningún tipo de condición ni vergüenza. Si era necesario que yo iba a vender yauchas a la esquina o le iba a vender chorizos más allá, lo iba a hacer. ¿Por qué? Porque yo tengo hijos y tengo que sostenerlos a ellos y tengo la moral y no tengo nada que ocultar. Así que si me seguían manteniendo sin título nada, en este tiempo igual hubiese seguido vendiendo barbijos. ¿Por qué? Porque el trabajo a nadie le quita nada. Y si hay algo que ellos me quisieron quitar y creyeron que me iban a quitarme el título, no lo lograron y nunca lo van a lograr, porque una persona no es en función a la profesión, sino en función a lo que es. Y lamentablemente hemos tenido gobernantes tan deshonestos que piensan que el rótulo de gobernante les da la garantía de moral. Por eso yo le digo, si me ha afectado económicamente, lo ha hecho, pero he podido levantar, sostener mi familia a partir de que si era necesario de trabajar secundando mi profesión, lo hice, pero jamás robando ni engañando a nadie. Bien. Le agradecemos, doctor, por su tiempo, por haber hecho esas importantes y graves también declaraciones en Reporteros en el Mundo. Muy agradecidos por la confianza y lo invitamos también a que estemos en una próxima entrevista. Lo comprometemos para ir desglosando este tema que es muy, pero muy importante y que nos preocupa a todos los bolivianos. Su mensaje final, doctor. Bueno, mire, es un mensaje de mucha paciencia. Creo que estamos en tiempos muy graves, en tiempos muy complicados. Creo que la mejor medicina no llega a ser ni el dióxido de cloro, ni la ivermectina, ni todo lo que se pone en debate en este tiempo. La mejor medicina es Dios. Creo que Dios está esperando que todos inclinemos las rodillas y podamos por lo menos un momento acercarnos a Él. Por eso creo que lo más importante es que mientras
pensemos en que Dios nos está amparando, vamos a tener paz en nuestra familia y vamos a tener el resguardo. Muchas gracias a ustedes, que Dios les bendiga. Amén, igualmente. Gracias a usted, doctor, y que esté bien. Igualmente, doctor, muchas gracias. Ahí teníamos un invitado especial, temas importantes hemos tocado con el doctor Eduardo León, más conocido como el abogado del caso Zapata, que la pasó, dicho sea de paso, muy mal en ese tiempo también. Una hora aclarando ciertas cosas. Usted puede verlo nuevamente, este programa en el Facebook, búsquelos en Radio Atlántica FM 88.9 o también búsquelo en el transcurso de la noche en YouTube, lo vamos a estar subiendo. Me voy a una pausa, me despido más bien de este espacio, no se vaya que enseguida viene Cabina A y a las 7 de la noche vamos a estar en una entrevista importantísima con Luke Ortega, agregado de Cultura de la Embajada de los Estados Unidos. Permiso. Nos vamos, hasta entonces. Radio Atlántica es tu amiga.